8 de la mañana con 8 minutos, ya nos acompaña el doctor Cristian Castillo. Qué brillante programa el de hoy, a esta hora. Hola Cristian, qué gusto saludarle a la distancia. Vamos haciendo un análisis y un mapeo de lo que será esta elección presidencial, un ejercicio más o menos parecido hicimos el otro día con Ramiro Aguilar. Hoy apelamos a la agudeza también y a la certeza de los comentarios de Cristian Castillo con respecto de quienes se han inscrito a esta contienda que nos coge de sorpresa a los ecuatorianos, que es una elección a mitad de periodo y que nos convoca a elegir entre 8 binomios presidenciales. ¿Qué decir de entrada? Antes de ir viendo uno por uno, alianza por alianza, nombre por nombre, rostro por rostro, ¿qué decir en la integralidad del momento político que vive el Ecuador? Cristian, bienvenido y buenos días. Alexis, buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes en Radio Pichincha y a toda la gente que nos escuche, nos escuchará. Tómese un caumal, decía mi abuelita, con esa garganta pobre. Te deseo lo mejor. O un pecho suco me voy a tomar. ¿Ves? Sí, eso mejor, eso limpia hasta los dichos. Un saludo desde Cuenca a todos. Bueno, yo siempre he reconocido desde que el presidente decretó la disolución de la Asamblea, más allá de las legitimidades potenciales, relativas, supuestas o no, el hecho de que esta institución consagrada recién en la Constitución de 2008 de Montecristi funcionó. Y funcionó en términos de que había amplios sectores de la población que expresaban un desacuerdo completo con la Asamblea y se establecieron pedían esta acción, pero había otro grupo también importante de la población que pedía la salida del presidente de la República. Entonces, para mí es grato reconocer que al menos democráticamente pudimos encontrar una salida a una forma que antes de la Constitución de 2008 generalmente siempre estaba aupada por procesos ilegales e Ujú. ilegítimos y de fuerza. Ahora finalmente la institución ha funcionado y vamos a tener un poco más de meses de presidente Lazo, ya no tenemos asamblea y tenemos esta novedad institucional, esta novedad política que coge a destiempo a todos los actores, pero que permite que los que realmente han sido partidos políticos, que vienen construyendo la dinámica de partido político, como se supone se tiene que es un partido político, tengan mejores capacidades y eso disminuye un poco las Ujú. oportunidades que puedan tener los famosos outsiders de la política, que son una característica sin duda de la dinámica política ecuatoriana, pero Ujú. no por eso son buenos. De hecho, son muy raros los casos de outsiders que realmente funcionan si es que no están apalancados en un proyecto político y en una estructura partidista. Y eso es un poco lo que vemos ahora, ¿no? Realmente estructura partidista solo vemos el caso del Partido de la Revolución Ciudadana y un poco menos, no tanto por sí mismo, pero sí por los actores que lo aupan, que son una estructura partidista electorera, pero partidista en el caso, en mi opinión, de Yacu Pérez, que, bueno, por un lado Unidad Popular, que todos conocemos el antiguo MPD, y por otro lado Democracia Sí, que quieran que no, ha tenido presencia y participación, especialmente en los gobiernos seccionales. En el resto de casos es una suerte de aparecidos y de partidos que al no tener partido, al no tener cuadros, lo que optaron fue por ver a quién apoyo porque me quedé sin ninguna forma de resolver esto. Lo otro que yo subrayo de este hecho atípico es que por fin ya no tenemos 16 candidatos. Ujú. Creo que en afán de la democracia, permitir que todo el mundo participe, la verdad que lo que hace es que el que los que tienen un poquito más que el segundo, que no llega a 15, a 20, 30%, les permite participar o gobernar un país con la ilegitimidad, que eso, ilegitimidad en términos democráticos, quiero decir, en términos de apoyo popular. Y eso yo también rescato de este momento en el que estamos viviendo. Ujú. Eh, Cristian, pero a ver, a propósito de esto último que me llama mucho la atención, y sí, claro, ayer también veíamos con uno de nuestros invitados, el doctor Esteban Ron, y hacíamos la comparación, ¿no? La sábana de 16 candidatos que tuvimos en 2021 con la mitad de esos 16 que vamos a tener ahora, 8 binomios. Pero eso, yo coincido totalmente con Esteban en lo que nos decía ayer, y también le pido a Cristian su criterio de aquello. Lo que demuestra es que esta elección atípica, sorpresiva, que nace a partir del decreto de muerte cruzada a mitad de periodo, les agarra a las organizaciones políticas, no a todas, porque hay una excepción, para mí sigue siendo una excepción, la Revolución Ciudadana, les agarra a todos los movimientos y partidos políticos en pindingas, por decirlo coloquialmente, les agarra en muy mal momento, sin organización,
sin estructura. Hay partidos, Cristian, que ni siquiera tienen sede. El gobierno llegó por el movimiento Creo al poder. Y Creo, hace algunos días, un par de semanas, para decir que no iban a presentar candidatos, contrataron el salón de un hotel en Quito, porque no tienen sede. Y son el partido político del presidente de la República. Entonces, nos están demostrando que los partidos políticos no tienen formación de cuadros, no tienen organización, no tienen estructura, insisto, todos excepto la Revolución Ciudadana. Así es, y lo que sucede tristemente es que no tenemos un sistema de partidos real. Desde la vuelta a la democracia en el 78 no se ha consolidado, se intentó consolidar un sistema de partidos, ustedes recordarán, hasta que empezó a aparecer Unión Republicana con el presidente Sixto Durán, que fue debut y despedida, y luego vino la decadencia desde el 96 en adelante del sistema de partidos, porque siempre se permitió el transfugismo, siempre se permitió el alquiler de partidos y siempre se permitió los fichajes de última hora de personas que la verdad es que quieren establecer. Uh-huh. Esto de que no tiene sede es solamente un síntoma más de la insuficiencia del sistema de partidos, no diré de la decadencia, Uh-huh. porque ni siquiera existe un sistema de partidos. Lo que demuestra es que el sistema de mayorías móviles y de distribución electoral, que no es un sistema de partidos, es un sistema electoral, lo que ocasiona es que los partidos no se constituyan como lo que son. Y yo coincido mucho con Mauro Andino, quien ha sido muy reiterativo en esto de promover, de impulsar una reforma a los marcos constitucionales y legales que nos amparan para que se Uh-huh. reconstruya de cero el sistema de partidos y se prohíba el transfugismo, es decir, se prohíba que un candidato que gana la asamblea pueda salir y cambiarse de camiseta, ir a otra bancada, reconociendo, claro, digamos, la resistencia, el voto salvado ante cosas que pueden afectar sus propios intereses, qué sé yo, pero la disciplina de partido es fundamental. Lo otro es que no pueden presentarse personas que no son parte del partido y que no han demostrado su filiación durante al menos 2 años. Ahora ustedes, no sé si se han fijado, pero hay candidatos, aquí en Azuay pasa, Uh-huh. que estaba con una bandera para la elección de la alcaldía hace menos de 4 meses y ahora de Uh-huh. pronto ya están con otra bandera. Dice, pero ¿cómo es posible esto? Es porque básicamente como no están afiliados a nada, simplemente están auspiciados y ese permitir que estén auspiciados, que es parte del problema, ocasiona precisamente que no hay estructura partidista. Y Uh-huh. la última reflexión, a partir de que no tienen sede, es que no son partidos políticos, son maquinarias electorales de alquiler. Así es. Y si no vemos, tenemos ahí un movimiento que antes se llamaba Juntos Podemos y que ahora se llama Reto, tenemos uno que antes se llamaba Ruptura, que ahora se llama Construye, y que antes apoyó a un cantante, ahora apoya a una persona que, en mi personal opinión, no representa lo mejor de la política para nada. Uh-huh. Tenemos a lo que era Alianza País, que ahora se llama Mover. Y yo recuerdo mucho a un profesor mío que decía que los partidos, el sistema de partidos está tan en decadencia que ya no tienen nombre, sino verbo. Mover, construir, sumar, avanza, qué sé yo. Uh-huh. Todos son verbos. Y Uh-huh. eso, claro, refleja que no hay corriente ideológica detrás y que no hay perspectiva ideológica, sino que hay maquinaria electoral que se alquila. Avanza, creo que es uno de sus ejemplos claros, pero este reto es otro de los ejemplos bastante notorios. Y podríamos ir buscando más. Yo les cito dos ejemplos que se me vienen a la cabeza en este momento, a propósito de lo que usted decía hace un momento sobre el nivel de participación que tienen estas organizaciones políticas a nivel territorial. Democracia sí, en la elección para las alcaldías y prefecturas del 5 de febrero. En el caso de Quito, auspició Andrés Páez. Andrés Páez, que era socialdemócrata de la izquierda democrática, se viró totalmente al extremo de la derecha, pero al extremo de la derecha, al extremo fascista de la derecha, en Quito, y fue auspiciado por Democracia Sí. Hoy se junta Democracia Sí con la Unidad Popular y con el Partido Socialista para auspiciarle a Yacu Pérez, que fue el candidato del movimiento indígena hace 2 años. Y le cito otro, que también va, digamos, a dar lugar a que usted haga un comentario extenso ahí y me ayude a propósito de lo mal que estoy con la garganta. El partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez termina apoyando a Zan Topic, que es el candidato del Partido Social Cristiano. Yo me remonto a los hechos de abril del 2005 y el Partido Social Cristiano fue el que promovió, con Cintia Viteri a la cabeza, la destitución de Lucio Gutiérrez en las instalaciones de Ciespal. Correcto. Totalmente, y esto es el otro de los problemas del sistema de partidos, la ausencia total de perfiles ideológicos en la construcción de los partidos. Eh, yo, bueno, pues, yo respeto la opinión, porque
respeto a las personas, pero la opinión me parece que no tiene asidero absoluto en ningún marco referencial validado que la literatura sostenga sobre que no hay perfiles ideológicos, que la ideología ya se acabó. Y eso es lo que puede explicar esto. Claro, lo que pasa es que cuando relativizo la ideología y empiezo a decir que un día puedo ser de extrema derecha y al día siguiente puedo ser socialdemócrata, que también pasó con el señor Pedro Freire, Ujú. y lo mismo pasa con su Partido Socialista, que además viene de la tradición del Internacional Socialista de 1920, 1930, se supone, Ujú. y lo que encontramos es que está dispuesto como partido de alquiler a apoyar básicamente a quien no sé, pues, alquile a mejor precio, a tal parecer. Porque ya no es una perspectiva ideológica, ya no es una lucha política en el marco de los procesos ideológicos concomitantes al proceso político, porque no hay proceso político sin ideología. Esto es súper importante de comprender. No hay un proceso político de ninguna clase sin perspectiva ideológica. No lo hay. Y como insisto, no hay ningún autor serio que pueda sostener eso, más allá de los enunciados que puede decir cualquiera en el bar de la esquina tomándose una cerveza. Pero no hay nadie que sostenga, porque todo lo que se hace en política pública tiene una perspectiva ideológica. Cuando relativizo la perspectiva ideológica, lo que hago es convertir mi maquinaria en una maquinaria electoral de arriendo para quien quiera ganarme. Y obviamente nosotros venimos de una tradición de pactos de la regalada gana, porque no se olvide que lo que se está mencionando con Sociedad Patriótica también pasó con el social cristianismo y el Bucaramato en su momento, ¿no? El pacto de la regalada gana eran Así fue. maquinarias electorales, la demoledora, la planadora, creo que se llamaba. Y es básicamente, ¿por qué? Porque hay acuerdos sobre intereses monetarios, económicos, para defender a las élites que son las que están detrás de estos partidos, que no son élites ideológicas en términos de, no sé, no son élites nacionalistas, son Ujú. élites extractivistas que apoyan un movimiento u otro, no por la defensa de una corriente ideológica, sino para garantizarse una posición más favorable a sus propios intereses económicos, tal como lo refleja, pero pues es que es caso de estudio perfecto lo Ujú. que ha pasado con el presidente Lazo, que básicamente ha defendido los intereses de los sectores bancarios, nadie puede decir que no, y Ujú. que obviamente los tiene como los tiene. Pero eso mismo ha pasado a lo largo de la historia. Ujú. Primero fueron los cacauteros, luego los bananeros, luego los camaroneros, luego los grandes importadores de China, los grandes ganadores siempre, y la banca siempre. Ujú. Entonces, solamente cierro con esta reflexión. Lo que sucede es que si es que el partido político no respeta su perspectiva ideológica, lo que hace, relativizándola, es estar de acuerdo o asociarse o apoyar a candidatos o a personas supuestamente salvadores de la República, cuando está claro que esa figura tampoco es la más adecuada, Ujú. y no apuesta por proyectos políticos, sino que apuesta por el mejor postor para garantizar que su maquinaria sigue viva, porque va a alcanzar los votos que necesita para mantenerse a flote y que no le van a cerrar el kiosco del que probablemente de una u otra manera termina lucrando. Ujú. Vamos ahora sí a revisar la papeleta. No sé si tienes, Javi, para ir compartiendo igual con la gente que nos ve, la papeleta, cómo podría estar definida. No, no cómo podría estar, ya está definida. Pero O sea, vamos. bueno, todavía estamos de periodo de impugnaciones Ah, y claro, todavía claro. puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que irán esos 8 binomios. Y sí, de alguna forma Esperemos. también, dejando de lado un momento, digamos, porque la profundidad del análisis en este tipo de espacios va más allá de, digamos, la superficialidad. Y al ver que hay la mitad de los candidatos que tuvimos en el 2021, no precisamente habla de una mejor comprensión del momento político, sino de lo mal que la están pasando las organizaciones políticas, lo poco organizadas que están, la falta de cuadros que tienen. Y también creo que tiene que ver, ya le vamos a pedir también que comente sobre eso a Cristian, la incapacidad de otras organizaciones políticas de apostar por cuadros propios. El ejemplo más próximo que tenemos y que se me viene a la cabeza es el del Partido Social Cristiano, que se negó a apoyar a Cristina Reyes, quien terminó después alejándose del partido para apoyar a Guillermo Lazo. Y ya vimos lo que les pasó, ¿no? Yacu Pérez y Nori Pinela es el binomio de Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia Sí. Está a la izquierda de la papeleta, lo que no significa que esté a la izquierda del espectro político. Ya vamos a escucharle a Cristian sobre eso también. Daniel Noboa va a ser el candidato junto a Verónica Abad de lo que antes era Alianza País. De locos, ¿no? Mover. La Revolución Ciudadana pone a Luisa González y Andrés Arauz, los dos militantes, los dos adherentes. Luisa incluso fue secretaria ejecutiva del movimiento, como les decía. El Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica ponen a Dan Topic y a Diana Jacome.
Otto Sonnenholzner y Erika Paredes serán los candidatos de esta alianza entre Avanza y Suma, el partido del exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, que dejó destruida la capital. Tiene como candidato a presidente al vicepresidente de Lenín Moreno, que además renunció en medio de la pandemia. Amigo tiene a Bolívar Armijos y a Linda Romero, quizás la candidatura probablemente con menos opciones de la papeleta. Con él vamos a conversar después, por cierto. Construye lo que antes fue Ruptura de los 25, tiene a Fernando Villavicencio y Andrea González. Y finalmente Javier Herbas, que fue candidato por la Izquierda Democrática hace 2 años, irá con Luz Vega por el movimiento Reto. Lectura de nuestro invitado, Cristian Castillo. Pues, ¿qué es lo que tenemos allí? Claramente, los únicos militantes, bueno, no sé, que pertenecen al partido al menos, son Revolución Ciudadana con Luisa González y Andrés Arauz y Bolívar Armijos del Movimiento Amigo, que yo entendía, a lo mejor puedo estar equivocado, usted lo pregunta allí, que Bolívar Armijos fundó este movimiento, armó este movimiento cuando era presidente nacional de la CONAGOPARE, creo que de la CONAGOPARE, de juntas parroquiales rurales. Son los únicos, los demás todos son de alquiler. Vamos, que si hacemos algo de coherencia, decimos, Movimiento Mover, antes, Alianza País, Uh-huh. era de Lenín Moreno y Otto Sonnenholzner, era vicepresidente de Moreno, Uh-huh. lo evidente hubiera sido que se presente con, lo evidente hubiera sido, ¿no? Ajá. Tenemos Herbas, que se presentó por Izquierda Democrática y que le hizo un gran favor a la Izquierda Democrática, porque gracias a Herbas la Izquierda Democrática tuvo representación Uh-huh. significativa en la Asamblea de 21. Ahora aparece como movimiento este Reto, que es de un señor Sánchez, que al parecer, por algunos mecanismos que no, yo desconozco, se hizo con el control del partido, que era de Paul Carrasco, que fue gobernador del presidente Lazo hasta hace la semana pasada y fue misteriosamente cesado, pero fue candidato a la alcaldía de Cuenca por este mismo partido, creo. Uh-huh. Tenemos Yacu Pérez, que es de la izquierda de Pachacutic, y que ya no era de Pachacutic porque se peleó, porque las alianzas, no sé qué, y termina cayendo con Unidad Popular y con... Entonces ahí que vemos y luego tenemos Fernando Villavicencio que le dijo de todo a María Paula Romo, que es la, no digamos propietaria, pero que tiene la cabeza visible del movimiento Construye, antes Ruptura. Interesantísimo la ruptura de los 25, terminaron siendo 25, ni 25 terminaron siendo los de la ruptura, y lo que rompieron fue el orden constitucional más que otra cosa. Y luego tenemos Jan Topic y tal, y bueno, ADN, Adrián Novoa, Daniel Novoa, que aparece auspiciado por Mover. Bueno, en fin, volvemos a la misma reiteración. No hay perspectivas ideológicas aquí, todas esas son maquinarias electorales. El único caso donde no hay, donde también es una máquina electoral, porque hay que reconocer que hay una consistencia sólida de la Revolución Ciudadana, pero es una consistencia sólida de una maquinaria electoral asociada a un proyecto político que se construye. Y esto no lo digo tanto en cuanto yo afín o un poco, digamos, simpatizante y quien ha apoyado en diferentes momentos, y siempre, de hecho, ha participado del proyecto político, pero es notorio porque hay un proyecto político ideológico que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que siempre plantea perspectivas desde propuestas de la perspectiva ideológica. No así en los otros casos. Entonces, tenemos solamente para mencionar que los más relevantes allí, porque no nos da tiempo para hablar de todos, pero por ejemplo, Yacu Pérez, con un discurso pachamamista en términos de que parece supuesta izquierda, la defensa de la naturaleza, realmente su plan de gobierno fue tan neoliberal, la propuesta de plan de gobierno que presentó en el 21 fue tan neoliberal como la de Guillermo Lazo. Él habló de exonerar el impuesto a la renta durante 10 años a inversiones nuevas, especialmente del extranjero. Uh-huh. Él habló de disminuir el tamaño del Estado. Él habló de disminuir la cantidad de impuestos que pagan los ecuatorianos. Cuando la presión fiscal, eso es una gran mentira que les encanta decirse y una y otra vez, la presión fiscal en Ecuador no llega al 11%, siendo que la media de la región es 14% y la media de los países desarrollados es 30%. O sea, no estamos en nada en materia de impuestos. No pagamos casi nada de impuestos. Pero ese era el discurso de Yacu Pérez. Entonces, claro, debajo de la protección del agua hay una cara que puede ser interesante para determinados grupos Uh-huh. sociales
que tienen preocupaciones de carácter postmaterialista, pero que al final del día no cuajan cuando se tiene que tomar decisiones en materia de política pública, porque las decisiones que tomará o que hubiese tomado, de acuerdo a como estaba escrito su plan de gobierno, hubieran reforzado lo que ya venía haciendo Moreno y que hubiera sido más o menos el resultado de lo que estamos viendo ahora con Lazo. En el caso de Otto Sonnenhosner, lo que tenemos es básicamente una persona que de pronto se encontró con un puesto que políticamente demostró que no daba la talla para lidiar y enfrentar un país, porque se fue a mitad de la pandemia, no podemos negar eso, básicamente como si fuera un contrato de trabajo, ¿no? Por lo que nos costó ese aprendizaje para él, y que aupó en lo más importante todas las medidas de carácter neoliberal del presidente Moreno. No recordemos que justo coincidieron en el tiempo con Richard Martínez, de ingrata recordación para nuestro país, que empezó a jugar a la bolsa y especulaciones en la bolsa de Wall Street, con lo que nos costó a nosotros $1.000 millones más en intereses, jugaditas ahí que no le hemos cobrado para nada y que de lo cual la Contraloría no ha dicho ni pío, ¿no? Y luego tenemos Jan Topic que un poco parece ser que no representa a la derecha, sino un poquito más allá por el discurso securitista que estamos viendo y que, claro, yo entiendo que tiene mucho sentido cómo la gente está mirando su entorno asustado. Todos vivimos asustados, todos salimos de la casa y nos preocupamos cuando vamos en el autobús, nos preocupamos cuando cogemos la bicicleta, nos preocupamos, estamos en auto, nos preocupamos y cuando llegamos al lugar al que vamos también nos preocupamos. Entonces, eso puede ser un caldo de cultivo muy interesante para una propuesta que nos venda el gran Salvador, el gran Bukele y tal. Pero el asunto es que el enfoque securitista no resuelve los problemas de seguridad. Lo que hace es crear una forma de enfrentar el crimen organizado que lo único que hace es alimentarlo. Veas el caso de Colombia, veas el caso de México, de Sinaloa en particular, cuando lo que tiene que atacarse son básicamente las medidas económicas que generen empleo, que generen salud, educación de calidad. Eso es lo que tenemos ahí entre los cuatro que yo veo. Los demás me parece que no merecen mucho dedicarse tiempo porque me parece que no representan mayor interés de voto y que finalmente lo que sí es importante es notar que excepto Jan Topic, todos los demás actores vienen desde el morenismo en contra del correísmo, ¿no? Jan Topic es nuevito. Los otros 6 sí son anti-Correa, unos más con la única bandera es acabar con el correísmo, así nos cuesta el país en uno de los casos y en los otros casos pues sigue siendo como la repetición de lo mismo. 6 que son su único emblema es ser anti-Correa, Jan Topic que es el gran outsider de este proceso, aunque bueno, habrá que ver si es que el tiempo le da para lograr los números, y la Revolución Ciudadana como el único proyecto ideológico, que ya ahí la gente sabrá decidir si es que de izquierda o de derecha es buena, eso bueno, ya depende del ámbito de cada uno, pero que es el único que tiene un proyecto ideológico coherente, que ha propuesto sus propios cuadros, y que no son los únicos, ¿no? Porque no olvidemos que cuando se dio la muerte cruzada, la gente empezó a elucubrar de un montón de nombres, o sea, no uno, no dos. Empezaron a hablar de Marcela Aguinaga, de Pavel Muñoz, de J. Lloret, de Paula Pavón, de Leonardo Orlando, de Gabriela Rivadeneira. Se empezó a hablar de mucha gente. Entonces, el problema de la Revolución Ciudadana no fue que no tenía, sino que es cuál escogía mejor en el contexto que estaba sucediendo las cosas. Tenía Marcelo Holguín también, que me parece no. A Carlos Rabascal, que sin ser un militante es una persona muy cercana también. Yo después voy a volver nuevamente a esta discusión del clivaje correísmo-anticorreísmo, que me parece que por ahí, lamentablemente para este país, sigue pasando la discusión política, Cristian. Pero antes quiero trasladarle una inquietud que nos envía el doctor Carlos Durán, que está muy atento escuchando esta entrevista y el programa, y nos dice, ¿por qué pasa que los partidos con tradición, menciona el socialista, se presta para acoger candidatos de otras tendencias? Recordaba Cristian Castillo que el Partido Socialista, por ejemplo, auspició en la contienda para la alcaldía de Quito a Pedro José Freile. A propósito, veía ayer un meme buenísimo que decían que Pedro José Freile no es de ideología ni de izquierda ni de derecha, y utilizaban este gráfico de Nolan, ¿no? Y decían, Pedro Freile es la ideología. La ideología no es ni izquierda ni la derecha, sino Pedro Freile es la ideología. Muy, muy buen meme, ¿no? Y Carlos nos pregunta, le pregunta, Cristian, no a mí, por supuesto, ¿no tiene que ver esto con un problema de diseño del Código de la Democracia que obliga a los partidos a una cuota mínima? Si no, podrían desaparecer. Y ahí en adelante, para mejorar este sistema de partidos, aparte de esta pregunta que le plantea el doctor Durán, ¿qué otro tipo de reformas se deberían hacer? Hay una que a mí, por lo menos, me parece que debería ser adecuada, y es exigir por lo menos 2 años de militancia dentro de una organización para que no ocurran los camisetazos que solemos ver en
las cámaras, como por ejemplo la asamblea o un consejo municipal? Muchísimas gracias, señor Durán, por escucharnos y por compartir sus inquietudes. Es un honor para mí poder responder especialmente su pregunta. En general, creo que la medida de pisos es necesaria para no alimentar expectativas ciudadanas, pero además alimentar un gasto público, porque aunque suene contraintuitivo, los países desarrollados funcionan en la medida en que alimentan un sistema de partidos vía transferencias permanentes para que el sistema de partidos funcione y vea la militancia que está dispuesta a pagar. Fíjese usted que en Europa los partidos políticos, los presidentes, los secretarios generales, cobran sueldo por ser presidentes de partido, porque es la única manera de crecer la política. Si no, la única opción que nos tenemos es un banquero que no necesita que le pague, porque ya tiene todo el dinero del mundo, para poder hacer 10 años de campaña sin rendir cuentas a nadie. Entonces es necesario, sí, porque no debe, porque si bien es cierto, la participación democrática debe permitir la participación de las minorías, la minoría no debe reducirse a su mínima expresión de menos del 1% de la votación, porque quiere decir que ese grupo humano, por buen intencionado que sea, no representa a un grupo significativo de personas. Ahora, el problema no viene con el piso, el problema viene con cómo se alimenta el piso. Porque claro, para que el piso funcione, lo que debe suceder, y yo coincido con usted plenamente, Alexis, Ujú, deben haber medidas que consoliden el sistema de partidos a través de, primero, y estoy de acuerdo con usted, solo afiliados políticos, afiliados al movimiento, o al partido, ujú, deben poder participar y sus afiliados deben tener al menos 2 años de militancia. Pero es que además también en los casos de las cámaras debe prohibirse el transfugismo, y en eso coincido plenamente con lo que decía Mauro Andino, ujú. pero es que también se debe obligar en el proceso de consolidación, que se demuestre con evidencia que son sujetos de formación política. Ujú. Y aquí, aunque suene medio contrario a lo que generalmente se propugna, a lo que podemos decir que todo el mundo tiene derecho a participar. Yo personalmente, que estudio la administración pública, creo que es súper, súper, súper necesario que también se involucre a la academia en general para que los cuadros participen de procesos permanentes de formación en administración pública. No digo ya que ya quisiera yo que tengamos presidentes que hayan estudiado administración pública como pasa en Europa, Ujú. especialmente en Francia. Por ejemplo, usted fíjese que Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, todos estos expresidentes franceses, todos salieron de la ENA, de la Escuela Nacional de la Administración Francesa, todos. Lo mismo pasa en España, Sánchez, Rajoy, Aznar, Zapatero, González, todos han sido funcionarios públicos y todos estudiaron administración pública en el INAP. Lo mismo pasa en Portugal, aunque los presidentes ahí no me son muy familiares. Pero, y lo mismo pasa en Alemania, por lo demás. Ujú. Eso ya sería el ideal, pero bueno, digamos que eso no sucede, pero que al menos pueda demostrar fehacientemente el partido que ha ido formando a lo largo del tiempo los asuntos mínimos de la administración pública. Porque ¿qué es lo que sucede? Le sucedió al presidente Lazo, le está sucediendo a todos los alcaldes que no tenían idea, que piensan, algunos con buena intención, otros no sé con qué, que llegar a la administración pública es cuestión de soplar y hacer botellas y funciona como funcionaba en la hacienda o en la empresa familiar que ellos gestionaban. No funciona así. La administración pública es súper compleja. De hecho, tan diferenciado es, mi querido Alexis, que existen dos disciplinas paralelas de crecimiento. La administración empresarial viene desde la economía, Ajá. la administración pública viene desde la ciencia política, ampliamente documentado. ¿Y por qué? Porque son objetos distintos que tienen intereses diferentes, cuyas formas de organización son diferentes, y que, claro, en el ámbito de lo público es mucho más complejo, y le cuento, a mucha gente le pasa que llega a la administración pública y se enteran que un proceso de contratación puede durar 2, 3, 4, 5 meses, y peor si es que es una obra de gran infraestructura que puede durar un año y medio. Eso es lo Le normal. pasó al ex ministro de Obras Públicas, Darío Herrera. Claro, que llegó y se enteró que sí, debía hacer un proceso de contratación, un pliego y qué es eso. Pero no solamente en eso, también pasa en cómo trabajo con los funcionarios públicos, también pasa con lo que puedo, con lo que no puedo hacer. Aquí en Cuenca, en una empresa pública, una persona empezó a hacer cursos de violencia de género. Sí, está súper bien, pero es que era una empresa que hacía vialidad. ¿Qué está haciendo usted? Movilidad. ¿Qué está haciendo? Y no digo que esté mal, pero es que hablaban de responsabilidad social empresaria. Pues que no es aplicable el concepto de responsabilidad social empresaria para las organizaciones públicas, porque las organizaciones públicas solo pueden hacer lo que están taxativamente ordenadas a hacer.
Y así la infinidad de casos. Entonces, contestando brevemente a lo que me pregunta el señor Durán, en el caso del Partido Socialista, están obligados a no cerrar el kiosco, pero el asunto es que, no sé, si es que yo fuera coherente ideológicamente y digo, no tengo una apuesta, no he tenido los años, durante todo ese tiempo no he podido construir un proyecto político atractivo, no he agrupado a cuadros a lo largo del tiempo que quisiese participar conmigo, tal vez lo coherente es decir, oiga, seamos sinceros, dediquémonos a otra cosa. Ujú, Pero parece ser que no, porque, como digo, al ser una maquinaria de alquiler, parece que ujú. hay ciertas ganancias que de otra manera no pudiesen tener. Es decir, los partidos, y con esto vamos cerrando, doctor, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, se me queda el tema del clivaje, correísmo, anticorreísmo, para otra, habrá oportunidad, desde luego. Pero esto sí quiero que nos responda, Cristian, porque hay algo que a mí me hace ruido. Hay personajes alrededor de organizaciones políticas que uno se pregunta, ¿de qué viven? Es decir, los partidos políticos de alquiler cobran por ese alquiler. Yo no podría afirmarlo, no tengo elementos de juicio para poder hacer una afirmación de ese tipo, pero a mí también siempre me llama la atención el conjunto de actores políticos que son históricamente conocidos, cuya actividad económica es una incógnita. A mí sí me llama eso bastante la atención. Y luego, claro, detrás del proceso de alquileres, que debe haber un proceso transaccional de algún tipo, Ujú, por el cual, digamos, pensando con buena intención, está dado en que yo te ayudo para que no te borren el patrón electoral y tú dame el partido. Pero a lo mejor hay cosas ahí que no están declaradas y que eso debería ujú. prohibirse taxativamente, Así pero es. la única manera de hacer eso es que esa persona haya estado militando, al menos durante los 2 últimos años de siendo candidato, que además haya sido sujeto de proceso formativo ambicioso, legitimado por autoridades externas, no porque yo me invento el curso, sino porque se le da la academia, las universidades también están preocupadas de este tema. He visto Ujú. un auge del análisis de las ciencias políticas, lo cual me alegra y agradezco, para disminuir precisamente la posibilidad de empezar a participar, porque sí, porque a mí me da la gana, porque hoy día me di cuenta que puedo ser Ujú. el redentor. Mucha gente se queja de los caudillismos y pone a Rafael Correa como el gran caudillo, y puede tener sus diferentes reflexiones, pero no se puede Ajá, negar la increíble capacidad de Rafael Correa para hacer muchísimas cosas así es. durante los 10 años de gobierno. Pero entonces, si no estamos de acuerdo con ese caudillo, porque sí queremos otros caudillos como Jan Topic, ahora que está como de moda con la metralleta, Ujú, o el mismo Herbas, o el mismo Otto Sonnenhoster, o el mismo Yacu Pérez. ujú. Sí, lo de Correa es tenaz porque que la candidata vicepresidencial de Otto le vaya a pedir una carta de recomendación para Harvard habla de ese nivel y esa capacidad de influir no solamente dentro sino también fuera del país de Correa. Como siempre, es un placer conversar con Cristian Castillo. Un enorme abrazo, Cristian.